vamos a compartirles el texto. Bueno, pero vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Señor Dios nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, porque, como lo dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada día. Hoy, Señor, venimos cada uno de nosotros, nuestros hermanos en la fe, y todos aquellos que tenemos hambre y sed de escuchar tu palabra, Señor. Hoy disponemos este tiempo en tus manos, que sea tu Santo Espíritu, Señor, iluminándonos, porque, Señor, sin tu Santo Espíritu, Señor, podemos tener una interpretación errónea, Señor, de tu palabra. Pedimos que tú nos des iluminación, entendimiento y sabiduría, y ante todo también discernimiento, Señor. Ayúdanos a comprender cada día más y más tu palabra, porque es el maná del cielo, porque tu palabra es vida, Señor, y hoy pues disponemos nuestro corazón. No permita, Señor, que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos en el camino, Señor, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Habla en nuestro corazón y que la semilla que es tu palabra, Señor, sea guardada en nuestro corazón. Ayúdanos a obedecerla, a guardarla, Señor, porque tu palabra dice: bienaventurados los que escuchan estas profecías, esta palabra, y las guardan, Señor. Ayúdanos a guardarla, a obedecerla, y cada día, Señor, a estar esperando y preparándonos, Señor, porque sabemos que tu regreso es pronto, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, y damos gracias. Amén. Bueno, pues vemos que el mensaje a la iglesia de Pérgamo, lo que podemos ver en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17, y vemos que hemos aprendido que, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Sabemos que el ángel obviamente tiene que ver con el pastor, el obispo, aquel que está a cargo de la iglesia de Pérgamo. Vemos que se está dirigiendo a la cabeza, vemos que está exhortando, está dando el mensaje. La palabra exhortación, hermanos, tiene que ver con amonestación, ¿sí?, con prevención, ¿sí?, es con lo que tiene que ver. Y vemos que dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? Vemos que aquí el Señor le habla, dice, pero también le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bueno, vemos que la ciudad de Pérgamo, hermanos, era la capital de la provincia romana de Asia. Vemos que tenía una gran importancia desde el punto de vista administrativo. También observamos que algunos de sus reyes tuvieron la gran ambición, hermanos, de convertir a Pérgamo en una ciudad de la categoría de Atenas. Y en gran medida, pues sí lo consiguieron. Pero vemos que entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría. Este es el contexto histórico, hermanos. Se decía que contaba con más de 200,000 rollos de pergaminos, hermanos. Por cierto, dice nuestra palabra pergamino, proviene del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para poder ser usadas, en la producción de libros, y sustituyeron de ese modo al papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del Nilo y que eran un material más perecedero en las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. Vemos que otro imponente edificio era el gran altar de Zeus. Tú y yo sabemos que Zeus era un dios de la mitología griega, ¿sí? Con una superficie aproximada de 36 por 34 metros y fue erigido por Eumenes II y se caracteriza por sus enormes escalinatas, sólidas columnas y un friso que representa la lucha entre los gigantes y los dioses de la mitología griega. Vemos que una parte de este altar, hermanos, fue reconstruido y enviado a Alemania y actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Vemos que Pérgamo era el centro del culto al emperador y en época tan temprana como el año 29 a.C. ya contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto. Vemos que a las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, que vemos que ahorita que veíamos el video, hermanos, vimos que es el símbolo que hoy en día se utiliza en la medicina, ¿sí? Que es un báculo con dos serpientes enredadas, ¿no? Vemos que también, por ejemplo, el símbolo de las Naciones Unidas, también, de la Organización Mundial de la Salud, también tiene este símbolo, ¿sí? Era una serpiente, la misma que perdura pues hasta nuestros días y es usada, hermanos, en la medicina y las farmacias. Vemos que en cuanto a la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia nada en cuanto a su fundación y es probable que fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero, como nos lo describe la palabra en Hechos 19:10. Bueno, vemos que el remitente de la carta, hermanos, pues es el Señor Jesucristo mismo. Se presenta con una descripción tomada del primer capítulo, que es Apocalipsis 1:16, y vemos que en este caso la frase que usa nuestro Señor Jesucristo es muy enfática en el original griego, que dice: el que tiene la espada, la aguda, la de dos filos. Como sabemos, hermanos, la espada corta, divide y separa. El libro de Hebreos, hermanos, se refiere a la palabra de Dios como la espada de dos filos, ¿sí? En este contexto el Señor la iba a usar contra su propia iglesia. La palabra, hermanos, Dios mismo, recordemos que Jesús a los primeros que va a visitar y va a juzgar va a ser a su iglesia. Vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo alaba a su iglesia, ¿sí? Lo primero que el Señor dice, que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que ahí estaba el trono de Satanás.
aquella ciudad, no, sino que ahí había establecido el centro de su poder. Vemos que el Señor, suponemos que también los creyentes en Pérgamo eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en este lugar. Algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus que servía en la Acrópolis dominando la ciudad. Otros lo relacionan con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina muy prominente también en Pérgamo y que era representado por una serpiente. Vemos que a esta ciudad, hermanos, iba mucha gente buscando sanidad, algo que los cristianos asociarían con Satanás, y aún otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. Bueno, vemos que en cualquier caso lo que sí queda claro es que los creyentes en Pérgamo, hermanos, vivían en una zona especialmente marcada por el poder de Satanás. Y esto no deja de sorprendernos que una ciudad tan culta desde un punto de vista humano, centro del saber y del conocimiento, fuera vista por el Señor como el trono de Satanás. No debemos olvidarnos que la sabiduría de este mundo, hermanos, nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Al fin y al cabo, los más de 200,000 pergaminos de su biblioteca solo habían conseguido llevarles a servir al mismo Satanás y a desatar la persecución contra la iglesia del Señor. Pero a pesar de sus dificultades, la iglesia de Pérgamo, hermanos, había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que hoy en día estamos viviendo en un tiempo en donde la gente está buscando mucha sabiduría, pero está buscando una sabiduría satánica, una sabiduría que proviene demoníaca, que proviene del mismo naturaleza caída del hombre. Hoy en día vemos pláticas motivacionales, vemos el budismo, el hinduismo. Hoy en día vemos filosofías, la psicología. Hoy en día se ha levantado una tendencia buscando todo el mundo la sanidad. Si tú te das cuenta, hoy en día se habla mucho de la sanidad, pero se están usando a veces herramientas incorrectas como la meditación trascendental, como se están usando, por ejemplo, lo que tiene que ver con la alineación de las chakras, ¿sí? Con la mente positiva, con qué es el positivismo, ¿sí? Se está viendo mucho que ver también con lo que es lo que es las prácticas orientales, hermanos, como lo que tiene que ver con los imanes, con la acupuntura, ¿sí? Con la hipnosis que llegó a utilizar Sigmund Freud, ¿sí? Y bueno, todo esto, hermanos, vemos que es algo tan fuerte que se está moviendo, y obviamente esto en estos días se está repitiendo lo mismo que le sucedió a la iglesia de Pérgamo. Y aquí el Señor le dice que había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Veamos lo que dice el Señor: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vemos que el Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las difíciles circunstancias en las que se encontraban. Vemos que era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto. Entre ellos, en ese sentido, es interesante notar la forma en que el Señor se refiere a él como el testigo fiel, que era Antipas. Vemos que esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a las iglesias, como lo podemos leer en Apocalipsis 1,
capítulo 1, versículo 5 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles, que están dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a Él, hermanos. Pero, pues ahora vamos a venir, vemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, elogia, ¿sí? Pero también reprende, ¿sí? Cristo reprende a su iglesia y les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? Aunque fueron fieles, hermanos, y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, vemos que el enemigo de nuestras almas usa más de una táctica en su lucha para vencernos. De hecho, aunque la persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia, rara vez consigue su propósito. Cuando el creyente atraviesa por periodos difíciles de pruebas, es cuando más depende del Señor y se acerca a sus hermanos. Y en muchos casos es cuando su testimonio ante el mundo es más valiente y osado. Pero vemos con frecuencia los periodos de tranquilidad. Fíjate bien, hermanos, este estudio nos va a ayudar a entender muchas cosas. Dice, cuidado con los periodos de tranquilidad, porque son más peligrosos que los tiempos de persecución. Y esto es cierto, hermanos. Algo que tú y yo tenemos que meditar es que Dios permite el sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, es necesario para que tú y yo busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Hay gente que dice, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Sí? Ajá. Cuando vemos que aparentemente una de las armas favoritas del enemigo es obrar aparentemente cuando nosotros estamos cómodos, cuando nosotros estamos aparentemente en tranquilidad. Dice que es más peligrosa que los tiempos de persecución. Algunas veces hemos visto hermanos que nos visitan de países donde el cristianismo es perseguido y se quedan sorprendidos al ver el descuido y la superficialidad de las que a veces caemos por tener unas circunstancias mucho más fáciles que las suyas. Fíjate, hoy en día mucha gente se va de la congregación, de la iglesia. ¿Por qué no me saludó el pastor? Porque el pastor no me habló bonito, porque el hermano me vio feo. Y hoy en día la gente se va de la congregación porque es que aquí no hay amor, es que... No, hermanos. Dios permite el sufrimiento para que, te voy a decir para qué, para que sus mejores soldados, para que aquellos que están dispuestos a vivir por la causa de Cristo, ¿sí?, vivamos persecución, ¿sí? Pero hoy en día estamos en un cristianismo que un pastor, el cual es maestro de la Biblia, decía que hoy en día ya hay cristianos McCormick, mayonesa McCormick. Ay, es que me vio mal el hermano. Ay, es que ya me llamó, ya me corrigió mi pastor, ya me llamó la atención, ya me exhortó, ya me reprendió porque estoy haciendo esto. Ay, no, ya me voy, ya no quiero estar en la congregación. No, hermano. Dios siempre va a permitir situaciones. Recuerda que Dios al que disciplina, Dios al que corrige, es al que ama, ¿sí? Vemos que muchas veces, hermanos, cuando lo curioso es que cuando ellos mismos han pasado un tiempo entre nosotros, entonces se van dando cuenta de que es más difícil vivir para el Señor en circunstancias fáciles que con dificultades. Pero como decíamos, Satanás tiene otras tácticas que, tal como nos dice aquí el Señor, hermanos, ¿sí?, ya había usado en el pasado.
La referencia nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento y a una de las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto. Cuando el pueblo llegó a los campos de Moab, su rey Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. Pero aunque éste lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir a aquellos a los que Dios había bendecido. Vemos que esto enfadó mucho a Balac, y también Balaam vio con tristeza cómo se esfumaban las riquezas que el rey le había prometido. Fue entonces cuando Balaam dijo a Balac que aunque un enfrentamiento directo contra ellos nunca podía funcionar, había otras opciones que él le podía enseñar. Así que un día, cuando los israelitas estaban tranquilos, relajados, aparecieron un grupo de señoritas jóvenes vestidas de forma muy seductora. A ellos, hermanos, les debió parecer muy agradable la visita de aquellas mujeres tan bellas en medio de un lugar tan árido como el desierto. Y aunque claro está que se dieron cuenta que eran moabitas, ellos creyeron que no había nada malo en socializar con ellas. Al fin y al cabo, la soledad del desierto, hermanos, es muy dura. Y si había la posibilidad de relacionarse con alguien, era una oportunidad que no había que perder. Es verdad que ellos eran peregrinos que estaban de paso hacia la tierra prometida que Dios les iba a dar, una tierra hermosa, llena de bendiciones, pero parece que aquellas mujeres moabitas, hermanos, tú y yo, ¿qué sabemos de Moab, hermanos? Sabemos que los amonitas y los moabitas vienen del linaje de Lot, ¿sí? Bueno, entonces vemos que eran mujeres bellas, hermanos, agradables a la vista, ¿sí? Y a veces decimos, ¿qué tiene de malo sociabilizar con la hermanita fulana de tal? ¿Qué tiene de malo? No, no, no. Y vemos que de repente que eran mujeres bellas, pero que vestían de una manera seductora. Seductora. O sea, la vestimenta que usaban no era apropiada, no era la correcta, ¿sí? Vemos que estos hombres habían estado en un desierto. Cuando nosotros estamos en un desierto, hermanos, pues no hay nada, ¿sí? Hoy en día, muchos, como tú y como yo, vemos que aquellas mujeres moabitas pronto les convencieron de que también allí había cosas hermosas que podían disfrutar. Así que pronto empezaron a establecer vínculos con ellas, asistiendo a sus fiestas, comiendo de lo que ellas antes habían sacrificado a sus ídolos y finalmente teniendo relaciones sexuales con ellos. ¿Qué había de malo en ir con ellas, asistiendo a sus fiestas, comiendo con lo que ellas? ¿Qué había de malo? ¿Qué había de malo en ir a algunas de sus fiestas sociales o en tomar parte de alguno de sus cultos idolátricos? ¿Por qué no podían comer de aquella carne que parecía tan deliciosa? ¿Qué podía haber de malo en tener relaciones sexuales con aquellas bellas jóvenes que estaban más que dispuestas a ello? Así que empezaron a cuestionarse por qué debían hacer caso a lo que Moisés les había mandado. Y al fin y al cabo él era un hombre muy mayor, ¿sí? Que no entendía de los disfrutes de la vida y de las inquietudes de los jóvenes. Parece que las tácticas de Balaam, hermanos, estaban funcionando. Y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia en Pérgamo, y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hoy en día, hermanos, tristemente en las iglesias
en las congregaciones hay personas que están ministrando en la alabanza, hay personas que están sirviendo y están en pecado de fornicación. Hay jóvenes que viven una doble vida, o hombres y mujeres de siervos, o profesamos ser cristianos, que podemos estar asistiendo a fiestas sociales. Pues, ¿qué tiene de malo? Jesús convivía con pecadores, sí, pero Jesús no hacía lo que los pecadores hacían. Jesús iba para llevar el evangelio, Jesús iba para hablar de la palabra de Dios. Jesús no se contaminó con las prácticas que tenían estas personas, ¿sí? A veces nosotros decimos, es que me invitaron, se acaba de morir una persona y pues me invitaron a la misa. Y la Biblia dice, por ejemplo, hay personas que todavía hoy en día, hermanos, preguntan a los pastores, ¿puedo ir a una misa católica? Y dice la Biblia que no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Un cristiano no debe de estar participando de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es una adoración a Satanás. Cuando la gente se pone en sus letanías, con sus rosarios, etcétera, etcétera, está participando de obras infructuosas de las tinieblas, porque la Biblia dice que no usemos vanas repeticiones. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí vemos, hermanos, que la doctrina de Balaam estaba funcionando, hermanos. Hoy en día no estamos viendo eso en las congregaciones. Hoy en día decimos, ay, pues es que qué fuerte, ay, qué duro, qué estricto es el pastor, qué exagerado porque, pues bueno, no tiene nada de malo que yo me vista, pues estoy joven, estoy jovencita, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Me escondo? No, o sea, tenemos que aprender y enseñar a la gente a que tiene que vestirse de una manera pudorosa, de una manera recatada, de una manera respetuosa, hermanos, porque podemos caer. Lo que sucedió aquí fue que la estrategia de Satanás funcionó. Los cristianos o los judíos o el pueblo de Israel se fue deslizando poco a poco a poco, ¿sí? Entonces vemos que tú y yo, hermanos, no podemos participar de estas celebraciones porque eso implicaba separarse de casi toda actividad social. Y esto era muy mal visto por la gente inconversa. Por lo tanto, hermanos, era una manera de presión. ¿Para qué? Para que nosotros nos conformáramos a la vida social de los incrédulos. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, ¿sí? Dice que ya no podemos hacer amistad con el mundo porque es enemistad con Dios. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda claramente. Esta es la palabra. Esta es la espada de dos filos, hermanos, que disciernen las intenciones. O estamos con Dios, o estamos con el mundo. No podemos estar con ambos, ¿sí? Entonces aquí dice que en la iglesia en Pérgamo había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas. Hoy en día vemos congregaciones que ya llevaron las discotecas, ¿sí?, a los cultos. Hoy en día hay congregaciones, hermanos, en donde ya se pueden tomar cervezas, ya se pueden tomar vino. Ya nos estamos adaptando y ya se está dejando de tener celo por lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, aquí está la amonestación del Señor. Aquí Dios le está hablando a la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos cuidadosos de no caer en estas situaciones, ¿sí? Vemos que eso lo hicieron a fin de evitar la persecución. Hoy en día mucha gente está predicando del amor de Dios. Sí, está bien, prediquemos del amor, pero hay muchos cristianos que no viven persecución, sino al contrario, están rebajando la doctrina para no ser perseguidos. Si tú y yo no vivimos persecución por causa de predicar el evangelio, tenemos que pensar y analizar muy bien si estamos predicando conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos que eso lo usaban para razonar, para poderse acercar a ellos y predicarles el evangelio era necesario. Ellos decían que había que hacer algunas concesiones, o simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse
a los nuevos tiempos. ¿No está sucediendo eso, hermano? Hoy en día no vemos cultos de jóvenes en donde los jóvenes parecen más bien, en vez de un culto al Señor, parece una discoteca, parece una fiesta pagana. No, hermano, no nos equivoquemos, ¿sí? La palabra de Dios se tiene que enseñar tal cual es. No tenemos que innovar nada, no tenemos que adaptarnos a la modernización. Tenemos que seguir predicando como lo hacía la iglesia primitiva, ¿sí? Seamos claros, hermanos, porque aquí el Señor está reprendiendo a la iglesia de Pérgamo. La está reprendiendo, la está exhortando, pero vemos que la reprensión es fuerte porque le dice, arrepiéntete, ¿sí? Pero vemos que todo esto, hermanos, es una trampa. Esto es lo que significa la expresión usada por el Señor, poner tropiezo. Esto se refiere al palo que activaba el mecanismo de la trampa cuando un pájaro se posaba sobre él. Las consecuencias, hermanos, de hacer concesiones en el cristianismo lo pudimos ver con claridad durante los siglos 4 al 7. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, concediendo libertad a los cristianos y poniendo fin a 2 siglos y medio de salvaje persecución. Él adoptó el cristianismo y lo convirtió en la religión del imperio. Aquí comenzó, hermanos, el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el imperio romano. ¿No estamos viendo eso hoy en día, hermanos? No, hoy en pro del amor se están buscando unir pentecosteses, evangélicos, Dalai Lamas, o sea, no se está buscando unificar una sola religión, lo cual es contrario a la palabra de Dios, hermanos, lo cual es contrario. ¿Por qué? El catolicismo, los mormones, o sea, ya volver todos en pro del amor. No, hermanos, no nos equivoquemos. El evangelio y la palabra de Dios nunca va a poder amoldarse al mundo, y mucho menos en pro del amor, ¿sí? Aquí vemos que Él lo adoptó y lo convirtió en la religión del imperio. Y esa religión, hermanos, hoy en día está, ¿sí? A partir de ese momento, los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos. Hoy en día, hermanos, estamos viendo que ya hay iglesias o congregaciones en donde ya, en pro del amor, ya hay congregaciones en donde un hombre con otro hombre profesan ser cristianos, ¿sí? Y son homosexuales y están predicando de la palabra de Dios, ¿sí? Hoy en día vemos, ¿sí?, una mamá que adopta en una iglesia ortodoxa, ¿sí?, que el hijo se haya convertido, se haya vuelto transexual y se haya cambiado el sexo, y hoy en día la congregación se lo aplaude, porque qué valiente. Hermanos, se está rebajando el evangelio. Cristo cada vez viene más, y Cristo va a venir primero a juzgar a su pueblo y a su iglesia, y la iglesia está apostatando de la fe, y nosotros tenemos que ser bien cautos, bien observadores de todo lo que se está moviendo espiritualmente, ¿sí? Aquí estamos viéndolo, hermanos, ¿sí? Entonces vemos que a partir de ese momento estos cristianos, bueno, estos sacerdotes, entre comillas, cristianos, ¿sí?, los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas, entre comillas. El cristianismo, hermanos, se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad y su valor, ¿sí? Otro ejemplo que nos lo proporciona el caso de un líder religioso que escribía en un periódico de Inglaterra acerca de una situación que se había dado en su familia, ¿sí? Un día dice, vino su hijo a casa con su novia, y su mujer preparó 2 habitaciones para ellos
Sin embargo, ellos descubrieron que solo habían utilizado una de ellas, así que la siguiente vez que vinieron, les prepararon solo una. Su razonamiento era que hay que adaptarse a los tiempos. Todo esto puede parecer una actitud muy moderna, pero la palabra de Dios nos sigue exhortando a no seguir tales conductas. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corintio ante una situación parecida. Mas de estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vemos, hermanos, que una gran parte de nuestro cristianismo occidental ya no se distingue de nuestra cultura. Muchos de nuestros esfuerzos evangelísticos solo pretenden convencer al mundo de que somos aceptables, porque somos como ellos. Y en ese caso, ¿cómo vamos a invitarles a la conversión? ¿Cómo, hermanos? ¿Sí? Pero el problema en la iglesia en Pérgamo, hermanos, no era solo su participación en las prácticas del mundo. Anótale. O sea, no solamente eran las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas doctrinas heréticas. Veamos lo que les dice el Señor. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hoy en día, hermanos, en pro de modernizar la iglesia, hoy en día se ha infiltrado la psicología. Hoy en día se ha insertado en la iglesia el relativismo, ¿sí? Se ha insertado el positivismo, ¿sí? Se ha insertado la meditación trascendental. Bueno, ya hay cristianos que hasta hacen yoga, hermanos, y lo ven normal. Lo ven normal, no pasa nada. No, hermanos, no nos equivoquemos. Nosotros, la Biblia dice que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. ¿Sí? La palabra de Dios es clara, que ellos se conviertan al cristianismo genuino, al cristianismo puro, al cristianismo no contaminado, al cristianismo al cual no se ha doblegado, ¿sí? Y que es un cristianismo celoso de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque para ti y para mí como cristianos, lo más importante es que debe de ser, ¿quién? Al que debemos de seguir. ¿Qué doctrina? La que dijo Jesús, ¿sí? Entonces vemos que la tolerancia, hermanos, de esto, no podemos permitir ni actitudes pecaminosas, ni enseñanzas heréticas, y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la iglesia, hermanos, no ejercían, ¿sí? Lo que les llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía, ¿sí? Hoy en día, es que si hoy le llamo la atención a la hermanita porque anda en el chisme, se le va a ir de la iglesia. Es que si le hablo, le digo a este hermano, corrijo a este hermano que está en fornicación, se me va a ir. ¿Por qué? Porque hoy en día, y es un hermano que da buenas ofrendas, da buenos diezmos. No, hermanos, nosotros no podemos rebajar el evangelio, ¿sí? Nosotros no debemos rebajar el evangelio. El evangelio debe de ser como está escrito. Y tú y yo estamos para obedecer la sana doctrina, lo que el Señor Jesucristo decía, ¿sí? Hoy en día hay personas que dicen, viven en pecado sexual y no hay ningún problema. No, hermanos, así no es, así no es. Entonces vemos que en cuanto a la pregunta, ¿en qué consistía la doctrina de los nicolaitas o la obra de los nicolaitas? No lo sabemos, hermanos. No obstante, podemos observar que una vez más una falsa enseñanza va a llevarnos a una mala práctica. También que la falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia. Vemos que se infiltran
falsos profetas, hermano. Hoy en día no se habla más que prosperidad, ya no se predica del arrepentimiento, ya no se predica del pecado, ya no se predica de la cruz, ya no se predica de salvación, ya no se predica del infierno, ya no. Tenemos que volver a las sendas antiguas, ¿sí? Porque recordemos que estamos aprendiendo que Dios viene Jesucristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia que está lavándose día con día sus vestiduras y se está preparando para la venida del Señor Jesucristo y va a venir por una iglesia sin mancha, pura. Es lo que tú y yo debemos de entender, no amoldándonos al mundo, hermanos. Nosotros ya no podemos perder, fíjate bien, podemos como lo que hizo Esaú, cambiar un momento de placer. ¿Valdrá la pena un momento de placer por toda la eternidad? Yo no lo creo, hermano. Entonces tenemos que analizar muy claramente lo que el Señor le está hablando a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Vemos que aquí el Señor le da un llamamiento al arrepentimiento, hermanos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con la espada, con la palabra de Dios. El único remedio, hermanos, para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Por tanto, arrepiéntete, lo dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo, porque de otro modo Dios mismo intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan, hermanos. Recordemos que en el pasado Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado por causa de Balaam. Vemos que el texto bíblico nos dice que murieron 24,000. 24,000, hermanos. Esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fuera a más. Incluso el mismo Balaam lo mataron a espada. Fíjate, al mismo Balaam lo mataron a espada. Debemos recordar que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado, hermanos. Que Él sigue teniendo su espada de 2 filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que compromete el testimonio de su iglesia. Por eso era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Recordemos las serias palabras de Pablo a los corintios. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, hermanos. En el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia, hermano. Escuchemos la voz del Señor. Hoy el Señor nos está hablando. Hoy Dios nos está diciendo, iglesia, vuélvete a mis sendas antiguas, vuélvete a santidad, vuélvete a nacimiento de nuevo, vuélvete de tus malas obras y arrepiéntete. Vemos que un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Un cristiano, hermano, genuino, un verdadero cristiano, como lo estamos estudiando en la enseñanza de hermenéutica, cree que lo que dice la palabra de Dios es auténtica, no lo duda.
Ya no tiene que andar reinventando, que buscando que en la psicología, que andar buscando que en la meditación, que andar... No, hermanos, no reinventemos. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es el todo para un verdadero cristiano. No nos engañemos. Solamente la palabra de Dios es lo único que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos. No reinventemos, ¿sí? Porque si no nos vamos a creer más sabios que aquel que nos llamó a sabiduría, ¿sí? La Biblia dice que no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, ¿ok? Entonces vemos que de nuevo encontramos la misma fórmula, hermanos, que introduce esta sección final, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto, hermanos, es un llamamiento para ti, para mí, a escuchar la voz del Señor. Un cristiano, ¿cuál es la única voz que debe escuchar? La de su Señor. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos más. Necesitamos la palabra de Dios, ¿sí? Pero también puede ser entendido como un reproche a aquellos que, teniendo oídos, hermanos, no oyen la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no leen ni estudian la Biblia? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos hay que escuchan la palabra de Dios y no la obedecen? No la ponen en práctica. Se le acaba de dar una enseñanza y les acaban de dar la enseñanza de que ante cualquier circunstancia tienen que orar, que tienen que pedir el consejo, y no lo ponemos en práctica, hermanos. Por eso caemos, porque no leemos, porque no estudiamos con diligencia la palabra de Dios. Luego viene la recompensa para el que venciere, que como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, tiene que ver con los creyentes. En primer lugar, se le promete que el Señor le daría a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? ¿En qué consistía esta bendición? Vemos que el maná fue el alimento que el Señor proveyó para que el pueblo de Israel, a lo largo de su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida, como lo vemos en el libro de Éxodo 16, capítulo 16, versículo 14-15, por lo tanto nos había de dar alimento y sustento. También los creyentes de Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje por este mundo, sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones. En contraste, no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy en día hay cristianos que en lugar de estar escuchando alabanzas y adoraciones al Señor, están oyendo música del mundo. ¿Puede un cristiano escuchar música del mundo? ¿Qué amistad tiene el mundo con Dios? ¿Sí? Hoy en día hay cristianos que componen canciones basadas en emociones, en sentimientos, y son falsas adoraciones porque no le dan la honra y la gloria al Señor. Hoy en día se hacen conciertos de música y se hacen muchas cosas que el Señor no está pidiendo, hermano. De verdad, hermano, esta es una exhortación para que tú y yo nos volvamos a las sendas antiguas. Vemos que hoy en día se promueve la fama, hoy en día se promueven los conciertos, y los conciertos, hay conciertos de cantantes cristianos que cobran 2,000, 2,000, 3,000 pesos, y eso no es algo que le agrada al Señor, hermanos. No es algo que le agrada al Señor. Volvámonos a las sendas. Y el problema es que nosotros vamos a idolatrar a esos cantantes. No, hermanos, no es así. La música y la letra debe de rendir solamente adoración al Creador, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Nada más, hermanos, nada más. No necesitamos hacer más. Dice que el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, estaban comiendo cosas sacrificadas y deberían dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Y por supuesto el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo. Y en cuanto a que es un maná escondido, quizá debamos pensar en una relación personal e íntima con Él.
Tú y yo, hermanos, tenemos que anhelar cada día una relación más íntima y más personal con nuestro Señor Jesucristo. En el cuarto, a solas, cerrando la puerta, orando al Padre, buscando la dirección y el consejo de Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, hermanos. No tenemos que hacer otra cosa. Y en segundo lugar, el Señor les hace otra promesa. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Acerca de esto han surgido un buen número de interpretaciones. Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos. Esta llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. También se daba una piedra como evidencia de absolución y llevaba inscrito el nombre de la persona absuelta. Se dice que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras. Una piedra negra era la señal de que el reo era condenado, mientras que una blanca era indicación de absolución. La piedra blanca también era símbolo de amistad. La piedra se quebraba en dos pedazos y cada uno de los dos amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión y comunión permanentes. En todos los casos, hermanos, parece ser una señal de privilegio y de favor especial. Tú y yo recordemos, hermanos, que todo lo que tú y yo hagamos lo tenemos que hacer como si fuera para el Señor, no esperando que la gente me reconozca, no esperando el reconocimiento de la gente, no. Tú espera la recompensa del Señor, espera el reconocimiento del Señor. Es lo que es suficiente. Su amor tiene que ser suficiente para ti y para mí, hermano. Vemos que en cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo aquello que la persona representaba, y no solo como una característica distintiva. El nombre equivalía a la personalidad entera, y lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad, una nueva naturaleza, y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestada. El apóstol Pablo lo explicó muy bien: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 4. Hermanos, Dios nos llama a nacer de nuevo en el Espíritu, hermano. Hoy en día hay cristianos que no han nacido de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, ¿sí? Por otro lado, hermanos, se nos habla también de la intimidad y comunión entrañable que el Señor tiene con cada uno de sus hijos. Él nos trata de una forma, hermanos, que el mundo desconoce. Una ilustración que nos puede ayudar a entender esto es cuando un día escuché a una mujer pronunciar el nombre de una persona a la que yo no conocía. Más tarde me di cuenta que se estaba refiriendo a su marido, al que sí conozco, pero lo hizo con el nombre que habitualmente empleaba en su trato íntimo con él. Recordemos, hermanos, que yo te invito a que tú y yo seamos como Elías. Elías tenía un trato muy especial con Dios. Enoc tenía un trato muy especial con el Señor. Abraham, Noé, Moisés, fueron hombres que hicieron y marcaron la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque ellos no anhelaban gloria, ellos no anhelaban poder, ellos no buscaban reconocimiento, ellos buscaban servir con todo su corazón al Señor. Ellos buscaban, ¿sí?, que el que fuera reconocido era el Señor. No tú y yo, no tú o yo. Es el Señor, hermanos, el que debe de recibir todo el reconocimiento, toda la gloria y toda la honra, hermanos. Hoy en día que se han puesto que apóstoles, que se han puesto profetas, que se han puesto tantos títulos, hermanos, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que somos siervos inútiles. El mismo apóstol Pablo se dijo que era un abortivo. ¿Sí? De verdad, hermanos, el reconocimiento solo lo merece aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Nosotros no merecemos
ser reconocidos. Nosotros no, el que hizo el sacrificio en la cruz, el que dio su vida por ti, por mí en la cruz, el que derramó su sangre preciosa en la cruz fue Jesucristo, no nosotros, hermanos. Él es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Bueno, conclusiones. De la iglesia de Pérgamo, hermanos, aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo, aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio. Esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no nos permiten hablar del Evangelio y en cambio arrastran al cristiano a sus vicios. La iglesia no puede hacer concesiones al mundo y cada creyente debe de tener cuidado en distinguir convenientemente entre lo que es una apropiada interacción con la cultura circundante y los componentes con ella. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Y por último, hermanos, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. ¿Sí? Amén. Entonces, con esto terminamos este mensaje de la iglesia de Pérgamo, hermanos. Y pues yo espero que el Señor haya ministrado a tu vida como lo ministró a mí, como me ministró a mí. Hermanos, volvamos a las sendas antiguas. No reinventemos el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios ya está. No nos modernicemos, no nos adaptemos al mundo, sino que el mundo se vuelva a Cristo con todo su corazón. ¿Sí? Que Dios te bendiga, muy buenas noches y espero que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida como lo fue para mí. Yo me quedo con lo que el Señor habló a mí, a mi vida. Sí, yo espero que el Señor haya hablado a tu vida y que cada día busquemos vivir una intimidad más y más profunda con el Señor. Que Dios me los bendiga, muy buenas noches, hasta mañana, si Dios quiere y si Dios nos permite. Nos vamos, hermano Víctor. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para ti.